Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy hablaremos de la probabilidad condicional. La definición para esto es que dados dos eventos A y B de un espacio muestral S, se define probabilidad condicional de A dado B a la probabilidad que ocurra A dado que ocurrió B y se calcula mediante la siguiente fórmula. Probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de A y B dividida entre la probabilidad de B. Si la probabilidad de B es 0, entonces la probabilidad condicional también será 0. Veamos esto gráficamente. En un diagrama de Venn anteriormente habíamos dicho que la probabilidad de A se calcula diciendo la cantidad de elementos de A entre el total de elementos del espacio muestral. Para la probabilidad de B es algo similar. Tenemos que dividir la cantidad de elementos de B entre el total de elementos del espacio muestral. Para el caso de la intersección, tenemos que dividir los elementos que conforman la intersección de A y B entre el total de elementos del espacio muestral. Entonces todo esto lo veíamos en referencia al espacio muestral. En el caso de la probabilidad condicional no es así. Aquí tenemos que dividir entre el evento que ya ocurrió y no entra en el espacio muestral como lo veíamos anteriormente. Entonces tenemos que analizar la intersección, que es en donde ocurre el evento A y B, y dividirla entre la probabilidad de B. Esto es claro si nosotros queremos calcular la probabilidad de A dado que ya ocurrió B. Ahora podemos tener el caso en el que queremos ver la probabilidad de B dado que ocurra A, y en este caso tenemos que dividir la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad del evento A. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Considera el experimento de seleccionar a una persona al azar de un grupo de 30 personas, de las cuales 10 son mujeres y 20 son hombres. 7 de las mujeres estudian enfermería y 3 ingeniería. En cambio, 18 de los hombres estudian ingeniería y 2 enfermería. Nos hacen una serie de preguntas. La primera es la probabilidad de seleccionar una persona que estudie ingeniería. Para eso nosotros tenemos que definir previamente los eventos, sea el evento A, que la persona seleccionada es mujer, sea B, donde la persona seleccionada estudia ingeniería. Para este problema la recomendación es hacer una tabla como la que ven aquí. Entonces esta tabla la acomodamos, que son las 7 mujeres que estudian enfermería, las 3 ingenieras, de los hombres son 18 ingenieros y 2 enfermeros. Entonces aquí pueden ver los totales de mujeres, totales de hombres, totales de ingenieros, totales de enfermeros y total de totales, que son las 30 personas que estamos analizando en este conjunto. La primera pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada estudie ingeniería. La respuesta a esta pregunta se calcula haciendo el total de ingenieros, que son 21, entre el total de las personas de este grupo. Entonces nos dice que es un 70%. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer? Tenemos que dividir el total de mujeres entre el total de las personas y nos dice que es un 33.33%. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer que estudia ingeniería? Esto es el total de mujeres ingenieras, la intersección entre el total de las personas que estudian en este grupo. Ahora, para esta pregunta, ¿cuál es la probabilidad de elegir una persona que estudie ingeniería dado que es mujer? Aquí tenemos que fijarnos porque nos están condicionando que debe ser una mujer. Entonces ya no voy a trabajar sobre el total de 30, voy a trabajar sobre el total de 10. Dicho esto, entonces tengo que seleccionar las mujeres que son ingenieras entre el total de mujeres y me da un 30%. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cuál es la probabilidad de elegir una mujer dado que estudia ingeniería? Y ojo, aquí me están condicionando ahora que es sobre los 21 ingenieros que tengo en total. Para esto voy a elegir este 3 entre 21 y me da un 14%, bueno, si le ponemos más decimales, 14.29%. Entonces de esta manera ustedes pueden resolver ejercicios de probabilidad condicional. La clave aquí es plasmar los datos en una tabla, identificar cuáles son las intersecciones, cuáles son los totales y sobre todo identificar cuál es el total de totales.
De esta manera también tienen que ponerse muy listos cuando lean frases como dado que es mujer o dado que estudia ingeniería, porque esas son pistas que nos dicen cuál es la condición que debemos de cumplir. Veamos ahora otro ejemplo. Los resultados de 266 muestras de aire se clasifican de acuerdo con la presencia de dos moléculas raras. Vamos a definir los eventos A y B como A, que está conformado por X, tal que X es una muestra con la molécula rara A, y B, que está conformado por X, tal que X es una muestra con la molécula rara B. Entonces, aquí tengo diferentes probabilidades. La probabilidad de A, que es 36 entre 266, la probabilidad de la intersección, que es 12 entre 266, y la probabilidad de B, que es 30 entre 266. Y del otro lado también pueden ver la forma decimal de estas fracciones con diferentes colores. La primera pregunta que nos hacen es calcular la probabilidad de tener una muestra con la molécula rara B si se sabe que ya tiene la molécula del tipo A. Entonces nos preguntan probabilidad de B dado que ya ocurrió A. Así que tenemos que dividir la intersección, la celda de verde, entre la probabilidad de A, que es la celda amarilla, y obtenemos un 0.3333, que esto es un 33.33%. La siguiente pregunta, calcular la probabilidad de tener una muestra con la molécula rara A si se sabe que ya tiene la molécula del tipo B. Entonces, que ocurra A dado que ya ocurrió B. Nuevamente, tenemos que dividir la intersección, pero ahora vamos a dividir entre la probabilidad de B, que es la celda de azul. Nos da 0.4, que es un 40%. Entonces el objetivo de este ejercicio es nomás para hacer énfasis en que la probabilidad de A dado B no es igual a la probabilidad de B dado A. Son dos cosas distintas, como lo pueden ver aquí. Y en esta parte del video es solamente mostrarles lo que yo considero una manera un poco más dinámica y un poco más visual para recordar las diferentes operaciones que ustedes tienen que realizar cuando trabajan con este tipo de tablas. Primero debemos recordar que las celdas que tenemos aquí en esta parte central nos representan intersecciones y son probabilidades conjuntas. Aquí en esta parte ustedes pueden ver qué me representa la W, la X, la Y y la Z. Qué tipo de intersección estamos manejando aquí. Después, para el caso de probabilidades marginales, donde tenemos que dividir A entre el espacio muestral, aquí lo pueden ver. Recuerden que para decir el total de A lo tenemos al final de esta tabla, aquí en esta columna. Para decir el complemento de A es esta de aquí, este verde. B es aquí esta parte de amarillo, el total de B. Y el complemento de B es este de amarillo. Y ahora recuerden que tienen que dividir entre el espacio muestral, que sería la celda de celeste. Para el caso de las probabilidades condicionales, aquí recuerden que estamos dividiendo el espacio muestral. Entonces, si yo quiero conocer probabilidad de A dado B, tengo que dividir la intersección, que sería esta de morado, entre la probabilidad de B, que sería la de azul que tenemos por aquí. Y si yo quiero conocer probabilidad de B dado que ocurrió A, sería dividir la celda de morado entre la celda roja. Para el caso de los complementos, si yo quiero obtener probabilidad de A dado que ocurrió B complemento, sería la de morado entre el azul, porque recuerden que aquí sería el B complemento. Y si yo quiero conocer B dado que ocurrió A complemento, sería la celda de morado entre la celda roja. Y de esta manera ustedes pueden recordar cómo le podemos hacer para calcular lo que nos piden cuando estamos trabajando con tablas.